a continuar con nuestro estudio de Romanos en esta mañana. Nos quedamos en el capítulo 1 y vimos en el primer mensaje el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué cosa es el Evangelio? Vimos en el segundo estudio que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, versículo 4, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y vimos también la clase pasada que la base del cristianismo, ¿en qué está basada? ¿En dogmas? ¿En una iglesia? ¿En una organización? Las bases del cristianismo tienen su raíz ¿en qué? En la resurrección de Jesucristo. En la resurrección de Jesús, porque si Él no hubiera vuelto a vivir, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. La diferencia entre los cristianos y los religiosos es que el religioso tiene su fundamento de su fe ¿en qué cosa? En lo que le ha enseñado la iglesia, en sus tradiciones, en sus dogmas. Pero nuestra fe, nuestra como hijos de Dios, está en un hecho histórico, en la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y a continuación dice el versículo 5, que no solamente Cristo fue declarado con poder Hijo de Dios, sino que por quien también, o sea, el mismo que fue levantado de los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Es importante que nosotros aprendamos en esta mañana que Dios el Padre está aquí, arriba. Después tiene un canal que es su Hijo Jesucristo. Y después nosotros estamos abajo. Entre el Padre y entre nosotros está el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el puente de nosotros que nos acerca al Padre. El Hijo de Dios es el canal de bendiciones de nosotros hacia el Padre y del Padre hacia nosotros. Y el Padre no le va a dar nada a la iglesia si no es a través de su Hijo Jesucristo, para que el Hijo sea honrado igual que como el Padre es honrado. Entonces todas las bendiciones que nosotros recibimos, las recibimos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por quien, dice Pablo, o sea, es a través de Jesucristo, por quien nosotros hemos recibido dos cosas. Y en primer lugar, Pablo menciona la gracia. Aquí la palabra gracia es la palabra griega charis, C-H-A-R-I-S, y significa un regalo no merecido. Un regalo no merecido. Ahora bien, esta gracia es importante que nosotros la entendamos. Miren, queridos hermanos en Jesús, cuando nosotros decimos que somos salvos por la gracia de Dios, nosotros estamos diciendo que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no había absolutamente nada en mi vida, ni un pensamiento bueno, ni una acción buena por la cual Dios dijera: esa persona necesita ser cristiana porque es buena. Este es un pensamiento fariseo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, todos nosotros veníamos sucios. Todos nosotros veníamos como limosneros espirituales y nos paramos enfrente de la cruz y le dijimos: Señor, recíbeme y acéptame en la condición pecaminosa en que me encuentro. Entonces Dios nos manifiesta a través de su Hijo Jesucristo y nos regala, nos obsequia sin que nosotros lo mereciéramos. ¿Qué cosa? La salvación. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2, 8 y 9, por medio de la fe. ¿Qué fue lo que ejercitamos para recibir esa gracia? Creer en Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. Ahora bien, cuando nosotros recibimos a Jesucristo y recibimos la gracia de Dios, ya somos salvos. Ayer en el desayuno hubo aproximadamente como 90 decisiones, 90 personas que se pararon y dijeron: yo necesito a Dios, Señor, yo soy un pecador, no me basta mi religión, yo necesito un encuentro contigo. Jesucristo entró en su corazón. Quién sabe cuántos fueron sinceros, solamente el tiempo nos los va a decir. Pero recibieron a Cristo como su Salvador, pero de ahí en adelante van a descubrir algo tremendo.
Ayer fue un día de mucha emoción, están contentos y felices y se dan cuenta mañana y pasado mañana que les siguen gustando las muchachonas. Se dan cuenta el que tomaba ayer que todavía sigue sintiendo atracción hacia el alcohol. Siguen sintiendo atracción hacia las películas pornográficas. Y luego se preguntan estos nuevos cristianos, pero si ya recibí a Cristo. Y estas personas creen que en el momento que reciben a Cristo ya no necesitan absolutamente nada de Dios. Ahora bien, después de que recibes a Cristo, necesitamos seguir recibiendo, ¿qué cosa? Su gracia. Necesitamos seguir recibiendo su gracia todos los días, porque la gracia no salvífica, no la que nos salvó, la gracia santificante es el poder que recibimos de Dios para hacer su voluntad. Apúntenlo lo que están tomando nota. La gracia santificante es el poder que recibimos para poder vivir una vida cristiana. O sea, la vida cristiana, cuando mi hermano me decía, me acuerdo hace mucho tiempo, Armando, tú debes ser cristiano, y me traían otros cristianos y me decían, tú debes ser cristiano, yo solamente la idea de ser cristiano a mí, la aborrecía. Era, ¿cómo es posible? Nada de chavas, nada de copa, nada de películas pornográficas, nada de irme a Acapulco con mis cuates, nada de eso. No, yo no puedo ser cristiano. Esto no es para mí. Pero cuando me explicaron que cuando tú vienes a la cruz del Calvario y recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a vivir dentro de ti y el Espíritu, te comienza a dar el poder para vivir una vida que no se puede vivir sin el Espíritu de Dios. Entonces, no tengas miedo a ser cristiano. No, ya no voy a poder yo no puedo ser cristiano porque no me puedo portar bien. Tienes toda la razón. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Es una vida que está más allá de nuestras fuerzas. Somos incapaces de hacer el bien nosotros. Pero para eso Dios nos dio su Espíritu Santo, para capacitarnos y darnos el poder de poder vivir y hacer su voluntad. Entonces, todos los días, ¿qué necesitas? Muy bien, ya recibí a Cristo, ya me fortalecí, ya recibí el apostolado, o sea, ya me envió para predicar. Entonces, Dios nos dice, quiero que sepan ustedes que mi palabra son como baterías. Hagan de cuenta que es lo que nos recarga. Ya me recargué ayer sábado, recibí a Jesucristo, ahora necesito entender que ya me fueron dadas baterías, pero recargables. Y necesito venir mañana a conectarme a este libro que es el cargador y chupar de este libro las fuerzas que me van a dar Dios a través de su palabra para poder vivir la vida cristiana. Los cristianos que en esta mañana se encuentran caídos y que se encuentran tristes y que se encuentran viviendo en pecado, su problema es que no están recargados. No van a estudios. ¿Ustedes creen que con una mamila aquí el domingo les basta? Una mamila se toman aquí el domingo y entre semana ya queremos avisarles que estamos haciendo ya listas con las casas donde están los estudios bíblicos para que toda la congregación no tenga ninguna excusa de no asistir a un estudio bíblico. Todos aquí tenemos que estar involucrados en estudios bíblicos. Entonces vean ahora 2 de Pedro capítulo 1, cómo el apóstol Pedro nos arroja más luz acerca de lo que estamos diciendo. 2 de Pedro capítulo 1, dice el apóstol Pedro en el versículo 3 al 4, 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Escuchen esto, como todas las cosas, esa palabra, todas las cosas, es importante que la subrayen. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Vean que el tiempo está en pasado. Todo lo que pertenece a la vida cristiana ya nos ha sido dada por su divino poder. Ahora, ¿cómo recibimos todas las cosas de la vida cristiana? Escuchen, mediante, o sea, ¿quién es el canal? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es ese aquel? Es Cristo. Todas las cosas que yo necesito para mi vida cristiana, ya me las dio Dios. Ahora, ¿cómo me las dio Dios? Dios las canalizó a mi vida a través de un canal.
se encuentran las cosas de la vida cristiana en el conocimiento de Jesucristo. Y Cristo es la Biblia y la Biblia es Cristo. Aquel verbo fue hecho carne. Y esta palabra que tengo aquí en mis manos, estas letras que están aquí en este libro, es el Espíritu de Jesucristo. El día que yo descubrí eso, que la Biblia, cuando yo abría la Biblia, yo estaba enfrente de Dios, y cuando yo estaba enfrente de este libro, era Dios el que me estaba hablando, mi vida cambió y tomó otro significado. Ahora continúa Pedro diciendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quién nos pone en contacto con Dios? Sus promesas. Cuando yo vengo a la Biblia y hago estas promesas, las apropio a mi vida, yo estoy participando de la misma naturaleza de Dios. Es la Biblia la que me imparte la vida. Mis palabras, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Entonces hay una nueva vida en ti, mi hermano, y en mí también, y tiene que ser alimentada. Vean Primera de Pedro ahora, regresen atrás, 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos nuevos en Jesús, ¿qué cosa nos va a hacer crecer en Jesús? ¿Qué cosa? ¿Quién es la leche espiritual? Es la Biblia. Ella es la que nos da el crecimiento. Ella es nuestra mamila. Ella es nuestra botella. Ella es la fuente de nuestro poder. Aquí se encuentra en este libro todo lo que Dios nos quiere dar. Antier, estoy muy contento porque llegaron a mi casa unos testigos de Jehová en Cuernavaca. Cómo nos han visitado, qué barbaridad. Y vienen de 2 en 2 cada 3-4 horas. Y llegó la señorita, y llegó con una viejita, y pues nunca traen la Biblia, jamás la traen. Y entonces, lo primero que les dije fue, ¿por qué no traen la Biblia? Y me dijeron, porque está prohibido por el gobierno. Y les dije, ¿cómo es que ustedes no le rinden culto a la bandera, o dan honor a la bandera? Y entonces se rebelan contra el gobierno, pero sí obedecen al gobierno para no traer la Biblia. No me pudo contestar la muchacha. Pero antes de que siguiera adelante, acuérdense que cuando alguien llegue a tu casa y les toque la puerta, siempre hay una pregunta que hacerles para reconocer si son cristianos. Y cuando alguien llega a tu puerta y te toque, y aunque traiga la Biblia, la pregunta que tú le tienes que hacer es la siguiente. De acuerdo a la creencia de ustedes, ¿cómo se obtiene la vida eterna? No les diga la salvación porque no creen en la salvación ellos. No les digas el cielo porque te dicen que está aquí en la tierra y te muestran la mitad de los versículos para mostrarte que está aquí en la tierra. Diles, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Y la señorita testigo de Jehová me contó y me dijo, mire, esto es algo que nadie sabe. Cuando muramos vamos a poder saberlo. Y entonces yo le contesté, ¿cómo vienes a ofrecerme algo que tú no tienes? ¿Cómo vienes a decirme que el pastel de queso y que yo te compre pastel de queso cuando me dices que cuando tú te mueras te lo vas a comer? Entonces la muchacha se sacó así como de onda y comenzó a preguntarle a la viejita y tienen un manual, sacó de la bolsa un manual y a ver, de acuerdo a esta pregunta, ¿qué debemos de contestar? Y le dije, mira, el Espíritu Santo, dice en 1 Juan 2, nos enseña todas las cosas y nosotros tenemos la unción del Santo. Tú no necesitas ese manualito para poder contestar cuando yo te estoy preguntando. Total que la persona se dio cuenta que la salvación no podía ser por medio de las obras, era un regalo de Dios. Ahora, cuando nosotros enfrentamos a esta clase de sectas o a esta clase de personas, vamos a encontrar también entre los mismos cristianos que hay cristianos que creen que la salvación se puede perder. Y son hermanos nuestros en Jesucristo. Esto se llama teológicamente la teología de Arminio. Se llaman arminianos.
A ellos pertenecen los pentecostales y los hermanos carismáticos. Ahora nosotros, cuando platiquemos con estos hermanos nuestros y alguien te diga que la salvación se puede perder, lo único que tú tienes que decirle es lo siguiente: si la salvación se pudiera perder, hermano en Cristo, entonces sería por obras, porque nos las estamos ganando. Tú me estás diciendo que mientras nos portemos bien, no la vamos a perder. Entonces requiere y depende del mérito humano y no de la gracia de Dios. Hermano carismático, hermano pentecostal, ¿tú sabes lo que significa la palabra gracia? La palabra gracia, mi querido hermano, significa que no lo mereces. Entonces, si se perdiera, entonces le quitaríamos a Dios la gracia y ya no sería gracia de Dios. Y claro que van a sacar versículos para mostrarte, porque con la Biblia puedes apoyar y defender cualquier doctrina. Los testigos la usan, los mormones la usan, todo el mundo la usa, pero la usan fuera de su contexto, sin tomar en cuenta todas las demás partes de la Santa Palabra. Entonces regresamos a Romanos, y dice el apóstol Pablo: Cristo es el canal por el cual recibimos la gracia. La gracia, y vean ahora 1 Corintios capítulo 15 del 9 al 10. 1 Corintios 15 del 9 al 10. Y aquí Pablo nos explica cómo es que recibió él también la gracia de Dios. 1 Corintios 15 del 9 al 10. Y dice Corintios 15 del 9 al 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, por el regalo inmerecido de Dios, por el obsequio que Dios me dio, soy lo que soy. Aleluya. ¿No podrías tú también decir lo mismo? Ahorita que estamos partiendo el pan y la copa, en ese momento cuando yo estaba leyendo Isaías, solamente vino a mi pensamiento como un rayo lo siguiente: Señor, ahorita estoy aquí leyendo tu palabra, soy un predicador, cuando ahorita yo podría ser una alma perdida, sin propósito, sin significado, vacío, frustrado, amargado, posiblemente en la cárcel o posiblemente muerto a balazos. Pero miren en dónde estamos. Por ello somos lo que somos. Y esta gracia, este regalo que Dios nos dio, es lo que nos hace hincarnos delante de Él y decirle: Padre Santo, si tú has hecho eso por mí, ¿qué me queda a mí hacer por ti más que obedecerte? Más que ser santo. Si tú mostraste con tu muerte que era la única forma en que yo podía hacer la paz contigo, ahora yo necesito entender que si tú moriste por mí, es porque tú quieres que yo sea feliz, y para que yo sea feliz, lo tengo que hacer en la obediencia. No puede haber un cristiano que esté viviendo fuera de la obediencia y que pueda ser feliz. Y dice Pablo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero escuchen esto: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esto nos quita la soberbia. Esto nos quita de que Esto nos quita de que algún maestro de la Biblia o algún joven que comience a ocupar el púlpito aquí llegue a envanecerse. El Hijo de Dios y el hombre de Dios tiene que recordar durante toda su vida que lo que somos, lo que predicamos y la prosperidad y la popularidad que podamos alcanzar solamente tiene una fuente: la gracia de Dios trabajando en nuestra vida. Una vez me preguntó una persona: Armando, tú eres la persona que domina la iglesia donde tú estás. Y le dije: yo no soy la persona que domina, sí soy la persona que más influencia tengo por la posición de liderazgo que Dios me dio. Pero nosotros estamos controlando esta iglesia por un grupo de diáconos y todos ejercemos el poder a través de un círculo de diaconado y de orden. Pero si yo fuera la persona que más dominara en esta iglesia no estaría dirigida por un grupo de hombres de Dios, sino por un dictador.
Entonces las decisiones que tomamos en esta iglesia, quiero que sepan, no las tomo yo solo, las tomamos un grupo de hombres que Dios ha llamado a servirle para que podamos, si tenemos una responsabilidad y una equivocación, la llevamos todos delante de Dios. Si la tenemos bien, tenemos el mérito delante de Dios. Pero el liderazgo en una iglesia no la lleva un hombre, la lleva un grupo de hombres. Entonces los diáconos tienen que comprender, y los ancianos también. Dios levanta personas, me ha levantado a mí y va a levantar dentro de 5 años otra persona, y el día que yo le falle a Dios, Dios me destituye así, porque nadie es indispensable en la obra de Dios. Entonces ahorita ejerzo influencia por el ministerio y el don que Dios me ha dado en la predicación. Pero este don y esta predicación viene porque Dios escogió un siervo. Me tocó a mí, te pudo haber tocado a ti, y yo estoy consciente de eso, y por eso necesito humildad todos los días para venir a entender que es Dios el que está trabajando en mi vida, y que si yo le fallo, Él levanta a otro 100 veces más grande predicador que el que he escogido esta mañana. Esto nos hace ser humildes delante de Él, y tenemos que comprenderlo. Nunca jamás un siervo de Dios puede llegar a envanecerse, porque es un instrumento de la gracia, del poder soberano de un Dios de gracia. Regresamos a Romanos y vemos que esta gracia y este apostolado han sido derramados en nuestras vidas a través de Cristo. Si ya vimos que la gracia viene a través de Cristo y que Cristo es el canal para recibir también, pues yo tengo que estar con Cristo todos los días en comunión. ¿No es cierto? Entonces, si tú no tienes comunión ni devocionales con Cristo, tú no puedes vivir en gracia. Tienes la gracia salvífica, la que te salvó, pero la gracia santificante, el poder que necesitas todos los días, no lo tienes. Por eso vives frustrado, sin paz, con problemas, con miedos, con temores, porque no vives recibiendo la gracia a través de Jesucristo. Y dice que no solamente recibimos la gracia, sino también el apostolado. ¿Qué cosa es la palabra apostolos? ¿Alguien se acuerda? La palabra apostolo significa enviado a una comisión. Ahora, todos los cristianos tenemos un apostolado. A mí Dios me escogió para ser predicador. A Mauricio lo escogió para ser predicador. A José Luis lo escogió para ser maestro de la Biblia. A ti te va a escoger para barrer bancas. A otros los va a escoger para ir a hospitales con dementes. A otros los va a escoger para ir a hospitales con retrasados mentales. A otros los va a escoger para fundar una organización. Yo le he dicho a mi esposa, ella tiene el don de la organización, mi esposa, y de estar organizando y moviendo a las damas. Ese es su don. Trabaja en ese don. Desarróllalo, empeñate en ese don. Pero todos tenemos apostolados, o sea, una forma de servir a Dios. No quieran, hermanos, tener todos el mismo don de predicador. No quieras tener el don de que si una hermana va al hospital con los retrasados mentales y ella te diga, ya ves, yo sí tengo amor por los retrasados mentales. Discúlpame, tú lo tienes porque te dio Dios el apostolado, pero a mí Dios no me ha llamado a esta comisión. Todo nos ha llamado Dios a diferentes áreas y no todos somos el pie, no todos somos la nariz. Entonces no quieran todos ser la nariz ni ser el ojo, porque entonces no habría distinción ni variedad en el cuerpo. Es el problema con nuestros hermanos carismáticos. Quieren que todos hablemos en lenguas. Y la Biblia dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Son todos apóstoles? Si todos habláramos en lenguas, entonces todos tendríamos los mismos dones. Y no existe en la Biblia ninguna doctrina que nos enseñe que todos tenemos iguales dones. La Biblia enseña que hay diversidad de dones. A uno les es dada la palabra de profecía, al otro el don de lenguas, al otro el de la, etcétera, etcétera, pero todos somos diferentes. Querer empujar los mismos dones que tú tienes a otras personas es salirte de la palabra de Dios. Es querer que todos seamos pie cuando la Biblia enseña lo contrario. Entonces el apostolado también lo recibimos a través de Jesucristo. ¿Ya conoces tú tu apostolado? Me daría mucha tristeza que alguien me dijera, hermano, tengo aquí 2 años en esta iglesia y no estoy ni de diácono, ni de decán en los desayunos, ni en Vida Nueva para mujeres. Yo supe que iba a tener un desayuno, pero nunca fui con Marilena o con la señora Alducina a decirles, ¿en qué puedo servirlas? ¿Puedo estar yo en la mesa? ¿Me pueden dar 25 boletos? ¿Puedo yo llevar postes al hospital? Pero nunca se interesaron en participar en la iglesia. Por eso nunca encuentran su apostolado. ¿Cómo vas a descubrir para qué sirves si no estás trabajando en las cosas más pequeñas? Hermanos, involúcrense en la obra, involúcrense con Vida Nueva, involúcrense en los desayunos, involúcrense, señoras, con Vida Nueva. Traigan una persona a este café, digan en qué pueden ayudar, pero descubran su apostolado, por favor.
Porque si lo descubres vas a ser bien feliz. Es lindo descubrir, Dios mío, no sabía yo, pero me paré en el desayuno y yo era una persona muy tímida y de repente di mi testimonio y me di cuenta que dije palabras inefables y sentí un poder del Espíritu de Dios y alguien se convirtió. Oh Dios, gracias. Lo descubriste en el desayuno. ¿Qué sirves? Para maestra. Pero ¿cómo lo puedes descubrir si no te involucras? Es Cristo el que nos da ese apostolado. Ahora dice en el versículo 4, ahí mismo también, versículo 5 y 6, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pero ¿para qué recibimos la gracia y el apostolado? O la forma de servir. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dios nos llama a obedecer lo que hemos oído. Vean ustedes Romanos 16:26. Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué cosa? Para que obedezcan a la fe. Vean Santiago capítulo 2. Esta es una época en la que están saliendo libros acerca de la fe. Hay un señor que ha sacado un libro y donde en este libro él publica que la fe es visualizar, fíjense lo que él dice, visualizar lo que tú quieras y lo tendrás. En otras palabras, si tú visualizas una iglesia con 5,000 miembros, tú tendrás una iglesia con 5,000 miembros. Si tú visualizas un carro Cadillac con tapones de oro y con toda su cubierta de plata, tú tendrás este Cadillac. Vivimos una época donde está penetrando a la iglesia pensamientos, ¿y saben de dónde viene todo esto? ¿De dónde creen que venga? Vienen de las filosofías orientales. Se llama misticismo y están mezclando ahora el cristianismo con el misticismo y están llegando al grado de creer realmente que un cristiano puede pedirle a Dios lo que quiera y Dios se lo dará. ¿Saben ustedes cómo se llama esto? Se llama convertirnos en dioses. El día que yo visualice y lo que yo quiero obtener por medio del poder de mi mente lo tengo, entonces, ¿en dónde está Dios? ¿No es acaso Dios el canal por el cual nos concede las cosas y la condición para que nos las conceda es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos las va a conceder? ¿Será la voluntad de Dios antes de pedirle que yo tenga ese Cadillac? ¿Será la voluntad de Dios que yo tenga una congregación de 5,000 miembros? ¿Será la voluntad de Dios que yo tenga o que tenga la sanidad? ¿Cómo sabes tú que es la voluntad de Dios? Para torcerle la mano a Dios y convertirte en Dios y decirle a esa persona, sé sana sin saber la voluntad de Dios. Padre Santo, no se haga mi voluntad, mas tu voluntad. Pero ahora estos versículos ya se escondieron y ahora, después hablo contigo. Quiero esto y esto y esto y esto. Y allá soy la voz y te dice, oye, yo estoy aquí al mando. Yo estoy aquí tratando de que tú entiendas qué es lo que yo quieres que yo sepa. Pero ahora se ha olvidado de eso. Una vez me decía una persona, Armando, ¿por qué muchas veces públicamente en tus mensajes descubres a personas? Y les quiero decir una cosa, quiero que lo entiendan muy bien. El cristianismo es un juego. Y cuando en el juego que estamos viviendo alguien publica públicamente por medio de libros o predicaciones públicamente una herejía, yo públicamente la tengo que refutar. ¿Escucharon eso? Si alguien viene y me dice, oye, alguien en la iglesia trae una herejía por ahí, yo voy en particular y hablo con él en privado. No lo reprendo públicamente. Pero si él públicamente predicó esa herejía, yo tengo que refutarlo públicamente porque el daño se hizo públicamente. Tenemos que entrar al juego. Si sale al aire, ahí voy al aire yo también. Si veo por ahí un libro en alguna librería y encuentro una herejía escrita por un cristiano, yo tengo públicamente a mi iglesia que decirle, el libro más hereje que he leído es La Cuarta Dimensión del Dr. Paul Cho.
Es basura ese libro. Públicamente lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque está infectando las mentes de miles de personas. Han pervertido la fe. Esa no es la fe de Cristo. Él enseña, aparte de eso, que las mujeres pueden ser pastoras. Ese es el colmo ya del liderazgo en la vida cristiana. Entonces entramos públicamente al juego y públicamente le decimos a la gente, esta persona y esta persona están convirtiéndose en herejes y estamos puestos para defender el Evangelio de Jesús. Y con mi vida he de defender hasta la última gota de mi sangre el día que yo sepa que alguien públicamente predica algo en contra de mi Señor y de la palabra, porque debemos de contender ardientemente, dicen Judas, por la fe una vez dada a los santos. Nuestra vida tiene que estar de por medio antes de que alguien públicamente comience a decir cosas que no están en la palabra de Dios. Hay de aquellos, de veras, que hemos entrado en este juego y están entrando a este juego con doctrinas que están pervirtiendo aquello que Dios ganó con su propia sangre. Vemos entonces aquí en Santiago capítulo 2, versículo 7, que el apóstol Santiago dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, nos dice la Biblia, ¿de qué les sirve a ustedes poder llamarse cristianos y poder decir que son cristianos cuando tus acciones están demostrando todo lo contrario? Este es el problema de nuestros amigos católicos. Ellos primero quieren hacer buenas obras y después salvarse. Pero somos salvados para buenas obras, no por las buenas obras. ¿Entendieron la diferencia? Somos salvados para buenas obras. Somos primero salvados para portarnos bien. Pero no nos portamos bien para salvarnos. Porque entonces sería blasfemar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Primero vengo a Cristo, así como estoy de sucio. Él entra a mi vida y entonces me tengo que portar bien. Porque si no me porto bien, o si estoy demostrando otra vida, estoy manifestando que no soy hijo de Dios. Les voy a dar un ejemplo. ¿Debe un cristiano que se acaba de convertir en desayuno ayer ya dejar de tomar? No. No, de 6 meses o 1 año, ya deje discotecas, deje vino, deje todo. Tenemos que darle tiempo. Pero si sabemos, fíjense ustedes la diferencia de alguien que ya tiene 1 año o 2 años y sigue yendo a discotecas y sigue tomando y sigue fumando y sigue viviendo en adulterio, el tal no es cristiano. Vean Primera de Juan. No eres cristiano, aunque vengas los domingos, aunque vayas a los estudios bíblicos, tú no has nacido de nuevo porque tu vida no ha cambiado. Dios nos ha llamado a cambiarnos, a transformarnos, a ser diferentes. Y si no eres diferente, no has recibido el Evangelio de la gracia santificante del Dios vivo. Dice en 1 Juan capítulo 4, es 1 Juan capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestara, versículo 19, para que se manifestara que no todos son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. En otras palabras, hay veces que llegó un cristiano, fíjense cómo torcemos la palabra, ¿verdad? Llegó un cristiano y se salió de una iglesia y entró a esta iglesia. Y en su iglesia le dijeron que no era cristiano y le citaron este versículo. Estaban torciendo la escritura. El hermano no salió de otra iglesia para venir a esta iglesia, salió de otra iglesia, no para irse al mundo, sino para ir a otra iglesia. Entonces, no está refiriéndose a eso la palabra de Dios. Cuando aquí un cristiano se sale de la congregación y se va a otra iglesia, gloria a Dios, es obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos intimidar a la gente y decirle, mira, si te veo en otro estudio, no regresas a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque es obra del Espíritu Santo. Esto se llama intimidación, se llama manipular a la gente y no podemos hacer eso. Es obra del Espíritu Santo. Si Dios te pone en tu corazón y irte a otra iglesia, hermano, tiene nuestras oraciones toda la vida.
Vete a donde el Espíritu Santo te ponga, pero no podemos intimidar ni manipular a la gente, porque sería enseñorearse y sería amenazar a los cristianos. Y hay iglesias que amenazan y dicen, si vas a ese lado, ya no regresas a esta congregación. ¿En qué se basan para decir eso? Ahora, si yo supiera que alguno de ustedes se me va con los mormones o se va con los testigos de Jehová, yo les prometo que los voy a ir a corretear. Los voy a corretear y los voy a ir a sacar de ahí. Voy a hacer lo posible por ir a sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque están con el diablo. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero si se van a otra iglesia que sea cristiana, carismático, pentecostal o como quieran llamarle, váyanse con nuestras bendiciones. Es Dios el que los ha llevado. No por eso ya te voy en la calle, ay, ya no estás en mi iglesia, ya no te hablo. ¿Por qué? Eso sería, repito, intimidar. Entonces, Juan es bien claro diciendo, los que se salen para regresar al mundo. Vean ahora segunda de Pedro. Ahí antes de Juan, regresen unas hojas para atrás y está segunda de Pedro. Versículo 20, habla de las mismas personas que están en la iglesia 6 meses, 1 año y después se regresan. Y dice así, ciertamente, segunda de Pedro 2, versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, aquí está la palabra clave, se vuelven a enredar, enredándose otra vez en ellas, o sea, ¿en qué? En las contaminaciones. Son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber venido ni a la iglesia, ni al desayuno, ni a los estudios bíblicos, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber ido al desayuno y a la iglesia, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Quiero decirles a ustedes que yo ya había oído que los perros se comían su vómito, pero nunca lo había probado hasta hace 3 días con mi perrita, la blonda y la chiquita. Es la primera vez que la veo volver el estómago y regresó y se comió todo lo que volvió. Y en ese momento le dije a mi esposa, mira, y vi, ¿qué creen que vino a mi mente? 1 de Pedro 2, versículos 21 y 22. Entendí lo que una persona cuando conoce a Jesucristo hace al regresarse al mundo. Regresa a comerse la basura que había ya el Señor sacado de su estómago. ¿Cómo es posible? El puerquito lo sacas del lodo, saca un puerquito de lodo y pone un listoncito, échale Chanel 5 por todos lados al puerquito. ¿Cuánto tiempo crees que te dura así lavadito? Regresa el puerquito y se mete y otra vez ahí a gusto, el collar, el perfume, el color, se le va todo. El puerco regresa a donde, aunque lo laves y lo peines, regresa al lodo. Pero ¿qué diferencia con una ovejita? Una ovejita la agarras y la sacas y la penas y la limpias y le pones su Chanel 5 y su cordoncito. ¿Y cuánto tiempo te dura? Te dura más tiempo que el puerquito. Esta es la diferencia entre nosotros y los puerquitos. Las personas no cristianas son puerquitas. Viven en el lodo, viven en su vómito, viven en su pecado, se deleitan en su maldad y se gozan y gritan y están felices de la vida. Pero el cristiano cae, claro que cae en pecado, pero cuando el cristiano cae y ve su mancha y ve el lodo en su vestido, se siente triste. Y va y se mete a la regadera y le dice, Padre Santo, he vuelto a caer, perdóname. Se siente miserable, llora de angustia y le dice, oh Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Esta es la diferencia entre ser hijo y no ser hijo de Dios. Ayer en el desayuno llegó un joven, venía de Nueva York, se acercó conmigo después del desayuno y me dijo, Armando, yo en Nueva York he estado haciendo esto y esto y esto y esto y voy a una iglesia. En esta mañana yo sentí que soy un hipócrita, que yo no puedo vivir una doble vida y quiero pedirle a Dios perdón para que yo pueda vivir la vida que Él quiere que yo viva. Oramos, otra vez hice una confirmación para Jesucristo, pero lo abracé y le dije, quiero decirte que yo pienso que no recibiste a Cristo esta mañana. Creo que tú ya lo tenías, porque el que te convenció de pecado era el Espíritu de Dios. Él vino, dijo Cristo, a convencernos de pecado.
Los no cristianos no tienen convicción de pecado porque no tienen el Espíritu de Dios, pero el cristiano ya no puede vivir revolcándose en el lodo porque viviría una vida miserable. ¿Qué eres tú en esta mañana? ¿Un puerquito o una ovejita? Oremos. Señor, gracias por tu palabra expositoria, tu palabra, Señor, que nos muestra que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino que ya cristianos sigue siendo el canal de todas nuestras bendiciones. Él sigue siendo el medio por el cual tú derramas y nos envías gracia en la forma de servirte, porque todo está en tu Hijo Jesucristo. Él es el Criador. Por Él fueron hechos los cielos y la tierra, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Padre, por habernos enseñado que cuando le recibimos, recibimos el paquete completo. Tu palabra dice en Colosenses, en Él estáis completos. Tu palabra dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. No nos falta nada. Tu Espíritu Santo ya lo tenemos. Tu bautismo ya lo tenemos en el Espíritu. Nos hace falta crecer. Nos hace falta consagrarnos. Nos hace falta buscarte y disciplinar nuestras vidas. Eso es lo que nos hace falta. Y tu Espíritu está esperando. No que nosotros tengamos más de Él, sino Él está esperando tener más de nosotros. Oh Dios, danos balance, danos equilibrio en esta vida cristiana para ser cristianos balanceados, pero esto no debe jactarnos de ninguna manera, sino poder predicar un evangelio santo, una sana doctrina y ayudar a nuestros hermanos dentro de nuestras posibilidades a que vengan a la sana doctrina. Oh Dios, gracias porque es maravilloso saber que si perseveramos, estamos dando muestras que somos tus hijos. Y si caemos en pecado y nos duele, es otra señal que tú vives dentro de nosotros. Gracias, Padre, porque es maravilloso sentirse seguros en tu mano que nadie nos puede arrebatar. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en el nombre de quien oramos. Amén.